Muy buenas a todos, estoy aquí de nuevo con los vídeos de cómo funciona la máquina de corriente continua. Os recuerdo que en el último de los vídeos, el del colector de Delga, pues vimos que este elemento nos permitía transformar la FEN que se inducía en la espira que era alterna, pues que tuviese un carácter continuo tanto en tensión como en corriente gracias a él. En este nuevo vídeo pues vamos a obtener el par que se induce cuando circula una corriente por nuestra espira, ya con un colector de Delga, como veis en la imagen. Y para ello lo primero que tendremos que hacer es calcular la fuerza. He colocado, para que circule la corriente, una fuente de tensión en nuestros terminales, en nuestros cablecitos rojo y negro, que va a hacer que circule una corriente por la diferencia de potencial que se produce en este sentido. Como bien sabéis, al circular una corriente por un conductor sometido a un campo magnético, pues se genera una fuerza y la expresión que describe esta fuerza es igual a la corriente por un vector longitud que tendrá el sentido de circulación de nuestra corriente y un vector densidad de flujo magnético que ya lo conocéis. Pues ahora lo único que vamos a hacer es para cada uno de los segmentos de nuestra espira vamos a calcular la fuerza que se genera por la circulación de la corriente. En el caso del primer segmento, el segmento DC, pues vemos que el vector longitud tiene esta dirección, el vector densidad de flujo magnético tiene esta dirección al aplicar la regla de la mano derecha y girar el primero con respecto al segundo por el ángulo más corto, pues obtenemos una fuerza con esta dirección y que tendrá un valor igual a la corriente por la longitud del segmento y por nuestro vector densidad de flujo magnético. En el caso del segmento CB, ya que el vector longitud y el vector densidad de flujo magnético son paralelos, su producto vectorial es nulo, con lo cual no se genera ninguna fuerza. En el caso del segmento BA, representamos su vector longitud, su vector densidad de flujo magnético, de nuevo volvemos a girar el primero con respecto al segundo por el ángulo más corto, regla de la mano derecha, y nos genera una fuerza con esta dirección y de nuevo con valor igual a la corriente por la longitud del segmento y por la densidad de flujo magnético. Para calcular el par, que es nuestro objetivo, recuerdo, pues simplemente lo único que tendremos que hacer es expresar esta fuerza multiplicándola por el radio, que será el radio de nuestra espira, y por el seno del ángulo que formen nuestros vectores. En este caso, nuestros vectores R y F pues van a formar un ángulo recto para nuestros segmentos productores de fuerza, con lo cual pues el seno será igual a 1. En el caso del segmento DC, nuestro par inducido va a ser igual a el radio por la corriente, por la longitud del segmento y por la densidad del flujo magnético, tendrá esta dirección de rotación, como vemos aquí. En el caso del segmento BA, pues de nuevo el par que se induce será igual al radio por la corriente, por la longitud y por la densidad de flujo magnético. Si sumamos los pares que se inducen en cada uno de los conductores, pues vemos que el par inducido en nuestra espira por la circulación de corriente es igual a 2 por el radio, por la corriente, por la longitud de nuestros conductores, en este caso DC y AB, que son los que se genera fuerza, y el vector densidad de flujo magnético. Finalmente, voy a expresar este par inducido en variables que son más utilizadas en el campo de las máquinas eléctricas. En este caso, esta variable va a ser el flujo magnético. Para ello, de nuevo, hago uso, como hacía en el vídeo del colector de Delga, de esta expresión en la que he introducido el área polar, que os recuerdo que era el área que veía cada uno de nuestros polos, en este caso la mitad del cilindro, por eso el área es pi por r por L, y expreso el flujo magnético en función de la densidad del flujo magnético y del área polar. Pues esto nos permite obtener una expresión del par inducido en el cual este igual a 2 dividido entre pi por la corriente que circula y por nuestro flujo magnético. Como veis, el par inducido depende del aspecto constructivo, de la corriente del inducido, es decir, la corriente que circula por nuestro rotor, y del flujo magnético. Con esto terminamos los vídeos dedicados al funcionamiento básico de una máquina de corriente continua. Seguiremos los vídeos con los distintos apartados de la asignatura. Un saludo y espero que os haya gustado.